Ok. Bien, damos gracias a Dios por los niños, por los adolescentes, por esta participación, porque al participar ellos, realmente nosotros vemos que como iglesia, pues algo estamos haciendo, tenemos algo que hacer y sobre todo tenemos un futuro. Toda iglesia que finalmente cuenta con niños, con jóvenes, tiene un futuro por delante. Ahora, hablando del futuro, hablando del pasado, de las cosas que en este tiempo celebramos, yo les pido que me acompañen a Malaquías capítulo 4. Hay un asunto interesante, es el hecho de que cuando se inicia el Nuevo Testamento, al menos Mateo y Lucas, porque ni Juan ni Marcos se encargan de la vida de Jesús previa a su ministerio, sino que inician con su ministerio, pero Mateo y Lucas empiezan hablando sobre el nacimiento de Jesús. De hecho, Lucas empieza hablando sobre el nacimiento, el anuncio de Juan el Bautista que leímos hace un rato. Y también leímos sobre el nacimiento de Jesús hace un rato. Bueno, el asunto es que esto tiene relación con el último pasaje de la Biblia, que finalmente del Antiguo Testamento, perdón, el último pasaje del Antiguo Testamento es Malaquías capítulo 4, es donde termina el Nuevo Testamento. Por esa razón, hoy vamos a relacionar de qué manera Dios deja esto preparando al pueblo para la venida de Jesucristo. Una de las cosas que debemos nosotros tener claro es que a veces de manera abierta, a veces de manera velada, levemente, está anunciada la venida de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo termina? Bueno, son 6 versículos en Malaquías 4 que dice: porque viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies, el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, este es el último capítulo del Antiguo Testamento y está hablando sobre la venida de Elías. Pero si vamos atrás al capítulo 3, la semana pasada en la conferencia dijimos, los primeros versículos los vamos a retomar este domingo. Habíamos avisado que para este domingo los tomaríamos porque empieza hablando sobre la venida de Jesús. Ahora, el tema de la semana pasada fue Jesús purifica o Jesús santifica nuestro sacerdocio. Lo que nosotros ahora podemos tomar sobre Malaquías, que es un libro no dirigido a todos los israelitas, no dirigido a todo el pueblo, sino que hemos estudiado y hemos dicho que Malaquías escribió para quién va dirigido, para los sacerdotes, ¿verdad? Va dirigido a los sacerdotes y hablamos de que Jesús santifica nuestro sacerdocio, pero ¿cómo lo hace? Bien, el versículo 1 en Malaquías 3 dice: yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Son 2 personajes. El mensajero viene para preparar camino delante de Dios. Cuando nosotros leímos hace un rato en el boletín, por ahí tienen en la página 4 y 5 de sus boletines la lectura que acabamos de hacer. Si ustedes se fijan la manera en que termina el anuncio, porque después viene el regaño a Zacarías por su falta de fe, pero el anuncio termina en el versículo 17 y la última frase dice:
a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuál fue la tarea de Juan el Bautista? Preparar al pueblo de Judá para que estuviera listo o dispuesto para recibir a Jesús. Ahora, el asunto es que los que no creyeron que Él era el que había de venir y no estaban preparados, fueron los sacerdotes. Y esto es lo interesante, Malaquías está dirigido a los sacerdotes. Pero lo que dice es, volviendo a Malaquías 3:1, envía a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor. Es decir, él mismo que está hablando, ahora que se habla en primera persona, ahora se habla en tercera persona. Y vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Lo que está diciendo es sobre la primera venida de Cristo. Hay dos venidas de Cristo. La primera es la anunciada en Malaquías, que después se narra en los evangelios. La segunda venida de Cristo es la que estamos esperando el día que Él volverá. Ahora, dice, ¿quién podrá estar de pie? Porque Él es como, cuando Él aparezca, porque Él es como fuego de fundidor. Y decíamos, ¿cómo es el fuego de fundidor? Funde el metal, funde el oro, funde la plata para que la escoria, que es la basura que trae el metal, se vaya hacia arriba y pueda ser limpiado. Y ese fuego purifica, por así decirlo, el metal. Por eso Jesús viene y purifica. Volviendo al capítulo 4 ahora, está señalando el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán como paja. Hay dos definiciones para este día. La realidad es porque aplica los 2 días. La primera venida de Cristo, dice, es como fuego de fundidor que va a limpiar. Ok, Él va a purificar. La segunda venida de Cristo, el día del Señor terrible, es el último día, el día del juicio. En ambos casos hay juicio o en ambos casos se juzga, porque una cosa es juzgar y otra cosa es condenar. La condenación viene acompañada de la segunda venida de Cristo. Viene el juicio y la condenación. Pero cuando Jesús aparece y Él dice, yo no juzgo a nadie, porque hay quien les juzgue, las palabras que yo les he hablado son las que les juzgarán. Es decir, como Jesús dio testimonio y la gente no obedeció, esa desobediencia es la que los juzga. Es decir, la palabra hablada que está diciendo, si ya lo sabían porque yo se los dije y no creyeron, por lo tanto son culpables. Ahora, ¿quién los está declarando culpables? ¿Jesús o la palabra que Él habló? La palabra que Él habló es a lo que nosotros debemos atender para saber por qué razón Dios nos juzgaría. Si la creímos y la aceptamos, somos salvos. Si no la creemos y la aceptamos, somos declarados pecadores, bien, o declarados culpables. Pero hay dos tipos de personas en el capítulo 1, perdón, en el versículo 1 y versículo 2 de Malaquías 4. El día ardiente, lo que va a pasar es que es como un horno para todos los soberbios y los que hacen mal. Ellos van a ser como paja. ¿Qué tanto aguanta la paja en el fuego? Nada, inmediatamente se va. Ok, el día va a venir, les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama, porque cuando hay un incendio, por lo menos hay árboles que sí quedan. En este caso, este fuego vendrá y acabará todo. Ese es el primer grupo de personas, y estos son los soberbios, que es interesante porque no los llama pecadores, no los llama impíos, sino que los llama soberbios. ¿Por qué razón? Porque son aquellos que creen que por sí mismo y por sus obras pueden lograr su salvación y pueden justificarse delante de Dios. Pero entonces viene el segundo grupo de personas. El segundo grupo de personas está llamado como los que temen. Qué interesante porque no es los que creen,
sino los que temen. Dice, pero para ustedes que temen mi nombre, porque ¿cuál fue el principal reproche a lo largo de este libro? Que el pueblo no tenía temor de Dios. Y la realidad es que hoy en día es lo mismo. La gente no tiene temor de Dios. Dicen por ahí, es la era de la indiferencia. Ni el infierno nos asusta, ni el cielo nos emociona. ¿Quieres ir al cielo? Pues yo creo que sí. Porque pensamos que cuando alguien se muere, todo el mundo se va al cielo. Entonces todo el mundo dice, pues bueno, en el cielo va a estar todo el mundo, ¿no? Y no le dicen todo eso siempre en los funerales a la gente y les dan falsas esperanzas. Ya está en el cielo con Dios, es más, se está cuidando de allá arriba. Son aspectos en los que las mentiras son crueles, pero tratando de hacer que la gente se sienta bien un momento. La crueldad viene cuando esa persona muera y se vaya a condenación y diga, a mí me dijeron que me iba también al cielo. Hay que ser sinceros. El asunto es que los que temen a Dios, que es una buena definición de los que creen en Dios, son aquellos que en verdad consideran a Dios. Miren, en la iglesia realmente hay mucha gente, no hablo de esta iglesia. La iglesia cristiana, dicen que el cristianismo es la religión más grande del mundo todavía porque el Islam todavía va un poco detrás, aunque está creciendo a pasos agigantados. Pero la realidad es que la iglesia cristiana, en esa supuesta iglesia cristiana enorme en el mundo, ¿cuántas personas en verdad tienen temor de Dios? Que hay una cosa importante que nosotros debemos considerar. Si uno ve algunas publicaciones, uno se da cuenta que para la gente es muy liviano hablar de Dios. Es muy fácil, muy sencillo, porque cualquier cosa que se diga de Dios y tomar el nombre de Dios en vano es algo muy fácil, aún entre los cristianos. Aquel que dijo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Y mucha gente con toda soltura dice, es que a mí Dios me dijo. Y no tiene temor de Dios. Incluso se puede decir que más de la mitad de los cristianos podrían con las manos en la cintura decir, a mí Dios me dijo, a mí Dios me mandó. Y no están teniendo temor si eso en verdad lo ha dicho Dios o no. Porque el nombre de Dios, y si vemos, no dice a los que me temen, sino a los que temen mi nombre. Ese es el punto. Aquella persona que cuando ora, si es hombre, se quita la gorra, se descubre porque está ante el Dios eterno orando. Aquella persona que no está haciendo otras cosas mientras están orando porque dice hay que tener temor de Dios. Esa es una de las cosas importantes. Cuando alabamos, cuando buscamos, miren, yo leí en la semana algo, lo escribe alguien que critica a los católicos, pero tiene mucha razón en un aspecto. Si el católico cree que cuando se bendice la hostia y se bendice, bueno, la hostia es lo que se bendice y el vino, eso se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, la gente debería tener un temor terrible. Es más, dice esta persona, debería haber una ambulancia fuera de la capilla y debería haber gente esperando ahí que hubiera un infarto, porque eso, si eso ocurre en verdad, qué cosa tan trascendente es una bomba lo que les va a caer ahí. Pero uno ve a la gente haciéndolo como cualquier cosa. Porque qué tan importante y temible es el nombre de Dios para nosotros. Esa es la cuestión. Es algo superficial. Miren, por eso uno tiene que ser sincero consigo mismo. ¿Verdad temes a Dios? ¿En verdad estás convencido? Porque Él dice una cosa, no teman a los que pueden matar el cuerpo y después ya no pueden hacer nada. Te mueres, ya no te pueden hacer nada. Sino teme al que puede llevar tu alma al infierno y el único que puede hacer eso es Dios. ¿A quién debes temer? Dios, antes que a las personas. Ahora, esa es la cuestión y la razón por la cual una de las cosas que ocurre en el mundo es que el cristianismo no está dando un testimonio real de su Dios ni de su Cristo, porque aún el cristianismo a nivel mundial lo está tomando como cosa ligera. Sin embargo, dice para los que temen, porque por eso noten, no divide entre pecadores y creyentes, sino que divide entre los soberbios y los que temen a Dios.
Esta es otra definición, porque dentro de los soberbios puede haber muchos que sean cristianos, pero no temen el nombre de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar? Dice el Señor de los ejércitos. Bueno, dice, a ustedes los que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. Es decir, estarán gozosos. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies. ¿Cómo aplica esto? Como habrá este fuego que va a quemar, lo que va a quedar de los impíos es ceniza. ¿Por qué lo está señalando? Porque en esta vida el soberbio prospera, ¿sí o no? El que se burla de Dios prospera, ya lo leímos la semana pasada. Dicen, poca cosa es servir a Dios, porque el malvado y el que reta a Dios, ese prospera. Bueno, el malvado prospera en esta vida, pero cuando viene el día del juicio, será cenizas. Y ustedes van a pasar caminando por encima de él. Ustedes los que temen el nombre de Dios. Ahora, la pregunta aquí es, ¿en qué lado te gustaría estar? Pensando que un día volverá Jesucristo por segunda ocasión. Dice, pisotearán a los impíos, pues ellos serán cenizas bajo las plantas de sus pies el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. La semana pasada dijimos, ¿por qué Dios no ha actuado todavía a ese nivel? Porque le está dando gracia a los impíos. Porque está dejando que todavía ellos disfruten de esta vida, porque es lo único que tienen. Después de eso les queda una condenación eterna. El versículo 4 no es que cambie de tema. Va dirigido nuevamente a los sacerdotes, pero ya como personas que temen el nombre de Dios. Si los sacerdotes temen el nombre de Dios, ¿qué es lo que deberían de hacer? Bueno, les dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas, pero hay algo importante. ¿Por qué la ley de Moisés es importante? Dice que yo le di en Horeb para todo Israel. La ley es importante porque Dios se la dio a Moisés. Todavía durante el ministerio de Jesús, la ley tendrá su parte importante. La ley tendrá su valor, su validez. Cuando Jesús venga, lo que esperaba ver es que el pueblo de Dios estuviera guardando la ley de Moisés. Y eso sería un testimonio de ellos, del temor que tienen hacia Dios. Por esa razón, dice una cuestión importante. Aquí es donde ya empieza la unión con el Nuevo Testamento, señalando y volviendo nuevamente al punto que habló en el capítulo 3, uniéndolo con la venida de Cristo. Pero antes de Cristo debía venir alguien que es su familiar y 6 meses mayor que él, porque cuando tenía 6 meses Elizabeth embarazada, fue que a María se le anunció que tendría un hijo, y por lo tanto viene ese cálculo de que Juan el Bautista era familiar de él, primo, sobrino. Bueno, Elizabeth era mayor, por lo tanto a lo mejor era tío de Jesús o primo de Jesús, pero dice, después de recordarles que él dio la ley de Moisés, dice, yo les envío al profeta Elías. Ya vimos que este profeta Elías es Juan, que habría de venir con todo el espíritu de Elías. Hay 2 pasajes en los cuales Jesús revela esto. En Mateo 11, del 13 al 14, Jesús dice que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Elías. Elías es el mayor. Lo interesante es que el pueblo decía, Elías nunca hizo un milagro, pero todos creyeron en él, porque los milagros no generaban fe. Y dice, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Elías, pero en el reino de los cielos aún el más pequeño es mayor que Elías. Elías, siervo de todos, un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Cuando María llegó a ver a Elizabeth, lo que ocurrió es que el bebé brincó porque fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth. Ahora, ¿qué pasará con Elías? Elías viene, dice Jesús, cuando vienen bajando los discípulos que estuvieron con Jesús allá en el monte de la transfiguración,
que por eso esa fue una pregunta que les pusimos por ahí, ¿verdad? ¿Quiénes estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración? Los que llenaron esta evaluación en el curso 4, que fueron Pedro, Jacobo y Juan, además de Elías y de Moisés, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan bajando después de haber visto a Moisés y Elías. ¿Cómo supieron que eran ellos? Por alguna razón supieron, pero bajando le preguntaron por qué la palabra, porque los profetas dicen que Elías habría de venir y Jesús dice, ciertamente Elías vendrá primero y arreglará todas las cosas, pero Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Juan el Bautista no sabía que él era ese Elías. En Juan 1 le preguntaron los fariseos y los guardias del templo que fueron enviados por los sacerdotes, ¿eres tú el Mesías? Primero él dijo, yo no soy el Mesías. Después le preguntaron, ¿eres entonces Elías? Y él dijo, no, yo no soy Elías. Sí lo era, pero él no lo sabía. Él cumplía esta profecía. Juan vino para preparar el camino de Jesús. Y entonces, ¿qué haría él? Bueno, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El último día, cuando Jesús vuelva. Generalmente algunos han atribuido el nombre Día del Señor al domingo, pero la Biblia, a excepción de un pasaje que no nos indica nada respecto a cuál es el Día del Señor, que es Apocalipsis 1:10, que solo dice, y es el hecho de que no lo llama Día del Señor, sino el día que pertenece al Señor, literalmente así se dice, pero está escrito también Día del Señor. Es el único pasaje que no señala hacia la segunda venida de Cristo, pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todas las veces que dice el Día del Señor se refiere a la segunda venida de Cristo. Y para el Antiguo Testamento, el Día del Señor es descrito como está escrito aquí, día grande y terrible. Viene Jesús por primera ocasión. Malaquías pregunta, ¿quién podrá estar de pie delante de él? Porque él viene para purificar. Después anuncia, viene el día del Señor grande y terrible. ¿Y qué va a pasar antes de que venga ese día? Bueno, antes de que venga el final de todas las cosas, para que el juicio de Dios no venga con maldición, porque noten la última frase, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, es necesario que venga el profeta Elías, porque si no venía este profeta Elías y después venía el enviado del pacto, que es Jesucristo, entonces la tierra sería llena de maldición. Pero dice que él hará volver, ¿qué cosa? El corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Una ruptura social que ha destruido sociedades enteras. Esta cuestión, la famosa brecha de género, situaciones que se han dado donde los padres no se han relacionado con los hijos y los hijos con los padres, porque finalmente ha habido esta ruptura en el corazón. Se pueden hablar, pero no tener relación. Y por eso dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Una cuestión de reconciliación. Pero el punto es que en la sociedad, en realidad, la maldición viene cuando se rompe esa relación. ¿Y qué se busca en estos tiempos a través de ciertas leyes, como la que ahora los jueces, los de la Suprema Corte, los magistrados, determinaron? Que un niño puede cambiar su identidad de género sin permiso de sus padres. ¿Cuál es ahí el problema? No es un asunto de libertad, es un asunto de manipulación social. ¿Por qué? Porque la gente que tiene el poder prefiere que la gente esté suelta. ¿Qué es más fácil manipular? ¿Un niño con sus padres o un niño sin sus padres? Y por eso hay que hacer ese rompimiento. Es una cuestión social que se está llevando a cabo. Ahora, no mentimos en eso, pero hay una cosa, si vamos a lo que hemos sostenido, que las autoridades la pone Dios y quienes establecieron estas leyes los puso Dios, ¿por qué creen que lo haya hecho? Porque la iglesia tiene que despertar. Y en lugar de quejarse de estos jueces, porque hay una cosa,
La oscuridad no puede ser luz a sí misma. No puede decir la oscuridad un día, hoy voy a hacer luz. Si ellos aprueban eso, es porque ellos están en pecado y eso ya lo sabemos. ¿Por qué quejarnos de los pecadores? Recuerden cuando hemos estudiado 1 Corintios. En 1 Corintios 5, casi al final dice, a los de afuera los juzga Dios, nosotros no. Ahí andamos, critique y critique a la gente de afuera. Es pecadora, no te toca a ti como cristiano juzgar a los pecadores, porque a los pecadores los juzga. ¿Quién nos toca juzgar? Dice Pablo, a los de adentro les toca a ustedes juzgar. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si hay que edificarles, si hay que restaurarles, si hay que ver de qué manera tratarlos con tal de que crezcan. No puedo decir, bueno, no, el hermano anda mal, pero yo no voy a juzgar. No, y ahí lo dejo que se vaya cayendo y que se vaya hundiendo. No, por eso hay una cosa. Si estos jueces ponen esas leyes, la culpa es de quién. Sinceramente, porque a veces uno se queja de lo que uno mismo produce. La culpa de que haya este tipo de leyes no es de Dios, no es del diablo, ni es de los jueces. ¿De quién es? De la iglesia. Porque la iglesia no está alumbrando, porque la iglesia está ocupada haciendo otras cosas y finalmente no está creciendo ni madurando, como ya lo dijimos. No tiene temor de Dios. Por esa razón, ahora hay un montón de parodias. Yo vi una blasfema, sí, finalmente ¿cómo se llama las fotos en Instagram que mandaron para preguntarme qué pensaba yo de la fecha del 24 de diciembre. Me la mandó alguien donde pone ahí la parodia, que están unos sacerdotes paganos celebrando y llega Jesús con María y dicen, venimos por la fiesta, y le dicen, no, niño, quítate, que ya ahí empieza. Y empieza todo el asunto diciendo, qué fácil a la gente le es hacer el papel de Jesús. Con qué facilidad muchas personas toman el papel de Jesús sabiendo que también es Dios. No tenemos, y hasta en los materiales bíblicos, dibujitos de Jesús, y uno piensa, ¿en verdad Dios se agradará de eso? Miren, yo estaba pensando algo que existían algunos llamados los Nicolaitas. En Apocalipsis le dice Dios a la iglesia de Éfeso, pero tienes algo a tu favor, que no tolera la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo tampoco tolero. ¿Cuántas doctrinas existirán en la iglesia cristiana que Dios no tolera? Y el asunto es que esto está señalando que no necesariamente Dios se agrada de todo lo que la iglesia hace, porque lo que falla muchas veces es el temor a Dios. Y tomamos su nombre en vano. Y consideramos cuál fue el reproche. Yo tengo que hacer un resumen final de esto. La gente decía, qué hastío esto de Dios. Qué cansado, qué aburrido. ¿Qué piensan muchos de ir a la iglesia? Está aburrido. Por eso, para no hacer aburrida la iglesia, hubo quienes dijeron, métele mucho espectáculo, métele luces, métele música, métele esto, aquello. Pero no por eso glorifica a Dios, porque el asunto no es alegrarse en la música, el asunto es alegrarse en Dios. Y como nos alegramos en Dios, cuando cantamos lo hacemos alegres, porque tampoco uno debe llegar deprimido a la iglesia y a alabar a Dios ahí deprimido, diciendo, bueno, pues qué aburrido es alabar a Dios, pero vamos a alabarle para que no se enoje. Imagínate que alguien llega y te dice, tú eres una gran persona y me caes muy bien. Te lo dice así, está bien, pero si llega y te dice, eres buena persona y me caes bien, ¿qué te está diciendo? Así es la actitud de muchos cristianos hacia Dios. Por esa razón, son dos aspectos que está tomando Malaquías aquí al final. La venida de Juan el Bautista fue preparar el camino para que los padres volvieran a los hijos a los padres, y de esta manera, cuando Jesús viniera, hubiera esta relación o esta unidad para que la fe en Jesucristo restaurara las cosas. O en pocas palabras, él purificara el sacerdocio de su pueblo, porque Juan el Bautista, ¿quién vino? ¿A los paganos? No, vino al pueblo de Dios. Hasta antes de la muerte de Jesús en la cruz, todos los judíos podían ser llamados pueblo de Dios. Y cada uno pertenecía al pueblo de Dios. Y Juan el Bautista vino a ellos.
Digámoslo en otras palabras, Juan el Bautista fue enviado a la iglesia, a los cristianos, por así decirlo, para restaurar las cosas, para restaurar la relación en la iglesia entre padres e hijos y crear esta comunión. ¿Por qué? Porque antes de que viniera Jesús era necesario tenerle un pueblo dispuesto. Y este es el asunto. Si nosotros relacionamos estos términos para concluir, los que temen a Dios, a diferencia de los soberbios son los que no temen a Dios. Los que temen a Dios. Si nosotros definimos en qué punto vamos a estar, bueno, diríamoslo aún más amplio, los que temen el nombre de Dios y que dicen pronunciar el nombre de Dios, por eso le llamamos Dios, para no pronunciar su nombre, y eso hacían los sacerdotes en la antigüedad. Por eso surgió el nombre Jehová, porque fue una forma de unir dos nombres, el tetragramatrón y el nombre Adonai. Gracias, José. Gracias. De unir estos dos nombres para que no se mencionara el nombre de Dios impronunciable. El nombre de Dios se podría traducir como el eterno o aquel que existe por sí mismo, que en pocas palabras él dijo, yo soy. Ese es el nombre de Dios. Y bueno, no se pronuncian las vocales finalmente, pero era porque el pueblo tenía un gran temor del nombre de Dios. Y nosotros tenemos que tener claro precisamente el hecho de tener temor del nombre de Dios, porque cada vez que decimos, ay Diosito, no estamos realmente refiriéndonos a Dios. Es una expresión. Los gringos le cambiaron vocales para que en lugar de decir, oh my God, que lo dirían los blasfemos, dicen, oh my gosh, y así ya no están usando el nombre de Dios. Pero son aspectos que finalmente no tienen que ver con la actitud real hacia Dios, que es tener temor de Dios. Es reconocer que Él es el verdadero Dios y que Él sabe lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, y por lo tanto a nosotros nos preocupa lo que Él piense de nosotros. Eso es tener temor de Dios y tomar su nombre con toda la estatura que merece su nombre, es tener temor del nombre de Dios. Ahora, cuando vino Juan el Bautista, cumplió su ministerio, anunció al que había de venir después de él, y el que vino, dice la escritura, a todos los que creen en su nombre. A ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos tener temor del nombre de Dios, pero al final, después de haber sido revelado Juan el Bautista y después Jesús, ahora no es solo tener temor del nombre de Dios, sino creer en el nombre de Jesús. Creer realmente que Él es quien dijo haber sido y que cumplió con todo aquello a lo que Él vino. Por esa razón, vamos a tomar un momento para orar. Diríamos que estamos recordando, celebrando en estas fechas. Bueno, básicamente ahora en este tiempo de Navidad, estamos recordando el milagro de que Dios, siendo Dios y teniendo naturaleza de Dios, dispuso participar de la naturaleza humana, haciéndolo desde el inicio, viniendo al vientre de una mujer para nacer y tomar la naturaleza humana. Y participar de una naturaleza humana completa, no de una naturaleza humana mezclada con divina, sino una naturaleza humana que está aparte de su naturaleza divina, porque Él siendo Dios se hizo hombre y fue verdadero hombre y es verdadero hombre, y ese es el milagro que estamos celebrando en este tiempo, la humillación de Cristo para que nosotros pudiéramos creer en Él. Así es que esto es lo que a nosotros nos lleva en la obra que Juan realizó, en el anuncio de la venida de Juan el Bautista, que fue el inicio del Evangelio, donde Jesús se iba a revelar y él preparó el camino para esta reconciliación entre padres e hijos. Un asunto importante, como termina diciendo Malaquías: si no vendré, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Mucha maldición es quitada
cuando hay esta reconciliación entre padres e hijos. Y hay que considerar esto. Precisamente es donde muchas de las cosas se han ido por el camino equivocado, cuando se ha roto la relación entre padres e hijos. Así es que cierren sus ojos, vamos a ponerlos en las manos de Dios, y lo que ustedes tengan que considerar y poner delante de Dios respecto de esta relación, háganlo en oración. Pónganlo delante de Dios en esta hora respecto de la relación con sus padres, con sus hijos, y respecto del Hijo de Dios que vino para habitar entre los hombres y ser el ejemplo de una verdadera comunión entre padre e hijo. Dios y Padre que moras en los cielos, alabamos tu nombre y te damos gracias. Que en verdad en la palabra nosotros vemos reflejado tu amor y el deseo que tú has tenido, Señor, de que nosotros tengamos una verdadera comunión contigo y nuestro sacerdocio sea santificado. Seamos verdaderos sacerdotes para ti. Y también vivamos como hijos verdaderos, hijos tuyos, Señor. Para ello, Padre, es cierto que esta relación entre padres e hijos es un tema, Señor, que nos puede llevar a muchas situaciones de meditar sobre la vida que ha habido entre la familia, Señor. Y como muchas veces la relación, aunque no se haya roto socialmente, se pudo haber roto en el corazón. Hoy, Padre, venimos para poner en tus manos, Señor, esta relación entre padres e hijos, para poner en tus manos esta relación contigo, Señor. Padre, porque sabemos que la tierra no fue herida con maldición, porque Jesús vino, pero sabemos que vendrá un día final en que aquellos que temen tu nombre verán el sol de justicia salir para ellos, y aquellos que no temen tu nombre serán como paja que es quemada en el fuego. Por esa razón, Padre, hoy nos ponemos en tus manos, confiando que en nosotros haya este temor de ti, Señor. Temor de tu nombre, Padre, en todas las cosas que tenemos que cambiar, porque aún no somos perfectos, aún tenemos que ser perfeccionados, pero es cierto que es muy diferente fallar que vivir no teniendo temor de ti. Por esa razón te pedimos que tú nos des fortaleza y sabiduría, para que como iglesia, en lo que a nosotros corresponde, tengamos un testimonio en medio del cual en realidad entre nosotros haya un verdadero temor de tu nombre y tu nombre sea glorificado entre nosotros, Señor. Que tu nombre sea bendito, Señor, porque para siempre es tu misericordia sobre nosotros, porque tu gracia nos ha sido dada y derramada, porque nos has dado tu Espíritu Santo, porque nos has dado tu palabra en la mente de Cristo, para que por medio de todo ello, Señor, nosotros tengamos temor de tu nombre. Alabamos, te bendecimos, Señor, nos gozamos en el hecho de que tu Hijo Jesucristo nació para darnos vida eterna y vino al mundo haciéndose hombre, y esto es lo que hoy recordamos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos entonces con ese temor, con ese gozo, sabiendo que alabar a Dios no es tedioso. Vamos a alabar su nombre a través del canto. Vamos a exaltarle con gozo en esta hora, poniendo en sus manos nuestras vidas, dándole a Él gratitud por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Así es que vamos a ponernos de pie.